Hola, es una alegría para mí poder compartir con ustedes otro tema en el día de hoy y después de haber visto en la presentación anterior respecto de la autodefensa y el autosacrificio y a qué reino pertenece cada concepto, me gustaría en el día de hoy entrar en otra combinación de conceptos. Me gustaría que consideremos las acciones de Dios. ¿Son todas las acciones de Dios acciones directas o hay acciones que son o que ocurren por su permiso? ¿Cómo distinguir entre unas y otras? Quisiera comenzar el estudio del tema de hoy considerando eh, un poco lo que hemos venido desarrollando en las distintas presentaciones de esta serie y quizás alguno de ustedes podría llegar a pensar o decir, bueno, pero eh, quizás este texto tendría que leerse en una forma literal. El texto dice esto, el texto dice que Dios hizo esto. Es sencillo y se demanda una lectura literal inmediata de ese texto. Y quizás lo primero que uno podría decir es que, por supuesto que la lectura literal es clave y es la base y el fundamento de toda interpretación y entendimiento de las escrituras. Sin embargo, habiendo establecido y dicho ese punto, lo que es importante decir y mencionar es de que necesitamos traer todas las escrituras. No podemos nosotros basarnos en un solo texto para construir una imagen o un concepto de Dios o de una historia en particular. La Biblia es un todo y hemos de traer todos los versículos que están relacionados con ese tema. Hemos de traer toda la escritura para poder comprender y tener una visión completa y cabal de lo que sucede. No solamente eso, sino que en los principios de interpretación que hemos visto con anterioridad, vemos la necesidad, la importancia de dejar que las escrituras expliquen a las escrituras. No es lo que a mí me parece o lo que yo creería, sino lo que la escritura dice respecto de sí misma, lo que determina el significado y lo que ha sucedido o el evento que se está narrando. Y hay un ejemplo bien claro de lo que venimos diciendo aquí, que está en la tentación que Jesús tuvo en el desierto. En Salmos capítulo 91, versículo 11 nos dice que Dios mandará sus ángeles cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Uno lee este versículo y creería que siempre, bajo toda circunstancia, momento y lugar, Dios mandará a sus ángeles a proteger a sus hijos. Y uno puede pararse en la literalidad de este texto y exigir que siempre se cumpla. Sin embargo, a Jesús le ofrecieron tirarse del pináculo del templo basado en este versículo. Este versículo solo, ¿basaba para conocer la obra de Dios? Este versículo solo a sí mismo, en sí mismo, ¿es suficiente para entender y conocer a Dios y cómo Dios obra? Por supuesto que no. Por eso Jesús respondió, escrito está también. Necesitamos traer las otras escrituras para poder entender y explicar esta promesa de Dios. Para poder conocer la voluntad de Dios, necesitamos interpretarla con otros versículos. Si nosotros no traemos a los otros versículos, corremos el riesgo de caer en la tentación del destructor. Así también en lo que se refiere al estudio de la obra y del carácter de Dios. Necesitamos incluir toda declaración, necesitamos incluir todo lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque toda la palabra es verdad. Elegir rechazar una parte de las Escrituras es peligrosísimo. Caemos bajo la tentación del destructor si nosotros conscientemente desechamos partes de las Escrituras. Y aquí viene lo que nosotros queremos considerar en este tema. En la Biblia se nos presentan instancias en las cuales Dios aparece haciendo algo. Y la primera lectura literal inmediata del texto nos parecería que Él lo hace en forma directa. En la Biblia nosotros encontramos varias historias en las cuales Dios aparece haciendo algo. Y justamente la apelación que alguno podría hacer es, bueno, la Biblia dice que Dios hizo esto, Él lo hizo directamente. Sin embargo, si nosotros leemos otros versículos que hablan de ese mismo evento, vemos que esos otros versículos reinterpretan a este primer versículo. Y aquí nosotros entramos en el nudo o en el tema principal del día de hoy. ¿Cómo es que leemos las Escrituras? ¿Exigimos una lectura literal, única, de un solo versículo, eligiendo rechazar lo que dicen los otros versículos?
¿O también tendríamos que incluir los otros versículos para poder en su conjunto desarrollar y entender lo que está sucediendo en los actos de Dios? Justamente de eso queremos hablar hoy y vamos a ver varios ejemplos en los cuales se nos presenta la importancia y la necesidad de poder sumar todo lo que las escrituras dicen respecto de una historia. Y vayamos directamente al primer ejemplo que me gustaría citar. En Números capítulo 13, versículo 1 dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Este versículo es bastante claro, ¿no es cierto? ¿Quién mandó que se envíen hombres a reconocer la tierra? Es Jehová. No hay mucha vuelta que darle, ¿no es cierto?, a esta historia. Sin embargo, Moisés en otro lado nos explica, o mejor dicho, las escrituras, nos dan más detalle y una perspectiva diferente de esta misma historia. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 20 en adelante dice así: Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová, nuestro Dios, nos da. Mira, Jehová te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Ahora que hemos leído este versículo, ¿cómo cambia la perspectiva de esta historia? ¿De quién fue la idea de enviar espías de acuerdo a este versículo? Fue del pueblo de Israel. Este versículo nos dice que el pueblo de Israel, de acuerdo a la palabra de Jehová, fue invitado a avanzar, a poner pie y poseer la tierra de Canaán. Sin embargo, todos ellos vinieron pidiendo que se envíen espías. Sin embargo, si nosotros volvemos al primer versículo y solo leemos ese, ¿qué idea nos da? De que fue idea de Dios. Ahora, usted se puede preguntar cómo resolvemos esta aparente contradicción. Y justamente esta serie que hemos preparado y este estudio sobre el carácter de Dios trata de sumar todos los versículos de cada tema para obtener una visión completa y verdadera de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios es verdad y no solamente una parte. Y justamente el punto que queremos hacer es de que aquello que parece simple, directo y literal en la primera lectura, el resto de las escrituras contiene información adicional que, si el lector sincero desea acabar, podrá buscar, encontrar y de que ofrecerán una visión y un entendimiento eh, no solamente armonioso, sino que más completo y correcto de la historia. Las escrituras fueron escritas así y la perla escondida, Cristo, no está en la superficie, sino que hay que cavar en las escrituras para poder encontrarla. Cuando veamos versículos que no señalan a Cristo así en forma directa, es decir, que el carácter que muestran de Dios no se asemeja al de Cristo, podemos estar seguros de que es necesario cavar y buscar más versículos sobre ese tema, y de que finalmente podremos encontrar a Cristo bajo la superficie de esta historia en otros versículos que expliquen y amplíen el detalle de la historia que se está estudiando. ¿Y cómo se resuelve este primer ejemplo o esta primera historia que mencionamos? Nosotros vemos que Dios manda a su pueblo a que tome la tierra. Estos vienen a Moisés y piden enviar espías. Entonces Dios habla con Moisés y le dice, envía espías. Y éste le comunica así la palabra de Dios. ¿Qué podemos concluir de esta historia entonces? Que si nosotros leemos solamente el primer versículo y exigimos una lectura literal y única sin traer otro versículo, vamos a tener un concepto errado de la historia. Adicionalmente, empezaremos a creer que de Dios surgen acciones que originalmente no surgen de Él. Así, en esta historia que estamos analizando, la intención original de Dios era de que avanzaran y tomaran la tierra. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel pide que se envíen espías, Dios le da esa voluntad al pueblo. Veamos otro ejemplo de lo que venimos hablando. En 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1 nos dice:
volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Es súper claro, ¿no es cierto? Dios se enojó e incita a David a hacer un censo del pueblo, contrario al propio pedido que Dios mismo había hecho anteriormente de no contar la fuerza militar del pueblo. Cuando David lo hace, entonces Dios castiga con pestilencia a Israel, dando como resultado de que mueren 70.000 personas. Para muchos, no hay nada que cuestionar en esta historia. Dios puede hacer lo que quiere. No solamente eso, sino que Él tiene el derecho, y como Él tiene el derecho, puede hacer lo que quiera, y porque Él hace su acción, se convierte en santa. Sin embargo, la historia se complica cuando nosotros leemos versículos como el de Santiago capítulo 1, versículo 13, que dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Este versículo nos dice que Dios no tienta a nadie. Él no incita a nadie a hacer el mal, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Y si uno lee el primer versículo en forma literal, negándose a traer otra evidencia de las Escrituras, es evidente que Dios se enojó y tentó a David, lo incitó a que peque, para poder él luego castigar con una pestilencia al pueblo de Israel. Pero, ¿qué hacemos con el versículo que dice que Dios no tienta a nadie? ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción? La Biblia no nos permite quedarnos con ese versículo solamente, porque tenemos otra referencia en la historia. En Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 1 dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. ¿Qué nos dice este versículo ahora? Que fue Satanás el que se levantó contra Israel e tentó a David a que hiciese un censo de Israel. ¿Qué hacemos con esta historia? Primera de Crónicas fue escrito por Esdras muchos años después de que fuera escrito el libro de Segunda de Samuel. ¿Vamos a acusar a Esdras de no tomar un escrito literal, directo, de acuerdo a cómo está en Segunda de Samuel? No solamente espiritualizarlo, sino que vemos que Esdras lo da completamente vuelta. Ya no es Dios el que lo hace, sino que es Satanás el que lo había hecho. ¿Y cómo se resuelve esta historia? Esta historia se resuelve tomando todos los versículos y parándonos en donde toda la declaración de las Escrituras viene a ser verdad. Satanás es el que tienta y niega a pecar a David. Se dice que Dios lo hace porque Él permite a Satanás tentar a David. Así volvemos al concepto que mencionamos anteriormente. Se dice que Dios hace las cosas que Él permite. Y nos podríamos preguntar, ¿es una acción directa de Dios en la cual Él tienta directamente, o es una acción permitiva de Dios al permitir a Satanás tentar a David? Solo la suma de los versículos nos permite declarar con confianza que es una acción permisiva. Dios le permitió a Satanás tentar a David, y así, al permitirle, se dice que Dios hace aquello que permite. Ahora, me gustaría destacar un punto más sobre esto. Si nosotros exigiéramos una lectura literal, exacta y única del primer versículo que leímos, y eligiéramos ignorar el resto de la historia, el resto de las escrituras que nos reinterpretan lo ocurrido, ¿cómo hablaríamos de nuestro Dios? ¿Qué le hace eso a Dios y a su carácter si nos esforzamos en ignorar una parte de las escrituras que explican a la historia y exigimos y demandamos una lectura literal y única de un solo versículo como si fuera la verdad completa y total? ¿Qué le hace eso a Dios y a su carácter? Evidentemente, como lo vemos en esta historia, lo pinta con atributos que no son buenos. Lo pinta a Dios con atributos que son malos. Si hiciéramos eso, hablaríamos mal de nuestro Dios. Diríamos que Dios incita a pecar, incita a hacer el mal. Es terrible eso. Veamos a continuación un tercer ejemplo de lo que venimos hablando. En 1 Samuel capítulo 16, 15 nos dice: Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí,
ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Qué es lo que exige la lectura literal y exclusiva de este texto? ¿Se dan cuenta las implicancias de exigir y pararse en un solo texto y demandar una lectura exclusivista y literal? ¿Estamos acaso afirmando que Dios obra con los demonios para atormentar a los seres humanos? Es terrible afirmar eso, aunque se quiera declarar que Dios es soberano y que todo lo que Él hace es justo. Sin embargo, si nosotros le agregamos otros versículos a esta historia, veremos lo que dicen. Ahí mismo en el capítulo 16, versículo 14, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En 1 de Samuel 18:12 dice: Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. ¿Qué leemos respecto de Saúl y de Dios en estos versículos? Leemos de que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Leemos que Jehová ya no estaba más con Saúl, sino que se había apartado, se había alejado, lo había dejado solo. Así, si agregamos a la historia lo que ella misma nos cuenta, pero en otro lado, vemos que Dios se había apartado de Saúl y entonces un espíritu malo lo atormentaba. ¿Y en qué sentido era de parte de Dios? En el sentido de que, al Dios no estar más con Saúl, al haberse retirado, ya no contaba con su protección, y el espíritu malo ahora tenía acceso irrestricto a Saúl. Y lo podía hacer, ¿por qué? Porque Dios se había retirado. Dios sabía que su retirada provocaría eso, pero Él lo hace, leyendo el resto de la historia, porque Saúl lo termina expulsando de su vida. Así vemos que volvemos nuevamente al título de este tema. ¿Es un acto directo de Dios el espíritu malo que atormentaba a Saúl? ¿O es un acto permisivo? Claramente, es Dios retirarse de la vida de Saúl lo que le da permiso al espíritu inmundo para actuar. Esto lo vemos en la vida misma de Jesús. En Marcos capítulo 5, versículo 9 dice: Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Noten ustedes que en esta historia Jesús les da permiso a los demonios, y solo bajo su permiso pueden hacer lo que hacen. Así, se dice que Dios hace aquello que permite. Se dice que Dios hace aquello que sucede cuando Él se aparta. Repitámoslo. Se dice que Dios hace aquello que sucede cuando Él se aparta. Él sabe lo que va a suceder cuando se va, cuando se retira. Y Dios toma responsabilidad de lo que sucede, porque Él sabe las consecuencias de su acto. Sin embargo, Él lo hace porque es expulsado, porque es echado de la vida de aquel de quien se aparta. Y esto es justo, porque Dios finalmente le está dando su voluntad. Él no se está imponiendo, sino que está dejando libre al hombre para que haga su voluntad. La Biblia en Romanos capítulo 1 nos dice que la ira de Dios es justa al apartarse del hombre y dejarlo de proteger, porque el hombre pecador que lo expulsa no tiene excusa, porque sabe que lo que hace es malo, que es digno de muerte. Y sabiendo eso y habiendo conocido a Dios, aún persiste en eso y en expulsar a Dios de su vida. Por eso las obras de Dios son justas. Ahora, volvamos a lo que dijimos antes. Si nosotros exigiéramos una lectura literal, exacta y única del primer versículo que leímos, en el cual había un espíritu inmundo que atormentaba a Saúl de parte de Dios, y si eligiéramos ignorar el resto de las escrituras, a que nos reinterpreten este versículo, ¿cómo hablaríamos de nuestro Dios? ¿Qué le hace a Dios y a su carácter si nos esforzamos en ignorar una parte de las escrituras y nos esforzamos en no reinterpretar el versículo en cuestión, ignorando lo que dicen otros versículos? Evidentemente hablaríamos mal de Dios, hablaríamos mal de su carácter, diríamos que Él hace cosas que no son buenas. ¿Y es correcto eso? ¿Está bien? Por supuesto que no está bien. Eso sería blasfemar su nombre.
Y veamos un cuarto ejemplo de lo que venimos diciendo. Leamos 2 de Samuel capítulo 16 versículo 7 que dice: Y decía Simei maldiciéndole: Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Acá en esta historia nosotros tenemos a David huyendo por causa de la rebelión de Absalón, su hijo. Y en ese huir, Simei sale y maldice a David. Pero noten ustedes algo muy importante en la respuesta que David le da al hijo de Sarbia. ¿Qué es lo que le dice David? David dice: si él maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. ¿Creen ustedes que Dios realmente le dijo que maldiga a David? Por supuesto que no. Las maldiciones que nosotros leemos en las Escrituras por parte de Dios son descripciones de lo que las acciones de los hombres desencadenan. No, lo que David está afirmando aquí es el principio que hemos mencionado anteriormente. Las Escrituras presentan a Dios haciendo o diciendo aquello que Él no impide que ocurra. ¿Qué nos han mostrado los ejemplos que hemos visto hasta ahora? Vemos que hay un principio en las Escrituras, un principio de interpretación, que es diferente al de una lectura literal y a un versículo único de la historia. Este principio es de que se dice que Dios hace aquello que Él permite. Para la mente hebrea, y esto se ve reflejado en todas las Escrituras, se dice que Dios hace aquello que Él no impide que ocurra. Así, en el caso de la conquista de Israel, porque Dios le da su deseo a Israel de enviar espías, se dice que Dios les pide que lo hagan. Así, en el caso del censo de Israel, Satanás incitó a David a pecar, y como Dios no le impidió, se dice que Dios incitó a David. Así en el caso del espíritu malo que atormentaba a Saúl, porque Dios se alejó de Saúl a instancias de éste y no impidió que lo atormentase, se dice que el espíritu malo provenía de Dios. Y David, en esta instancia con Simei, reconoce este principio, al afirmar que Dios mandó a Simei a maldecir a David porque Dios no se lo impidió. Veamos un quinto ejemplo de lo que venimos mencionando. En 1 de Samuel capítulo 4 versículo 2 dice que los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Noten ustedes cuidadosamente qué es lo que dicen los ancianos de Israel. Ellos dicen que Jehová los hirió, pero ¿fue Jehová o fueron los filisteos? Justo en el versículo anterior nos dice que fueron los filisteos. Así vemos en el reconocimiento del pueblo de Israel lo que venimos mencionando en este tema. Primero lo vimos en David, un solo hombre, un solo caso. Ahora lo vemos en el liderazgo del pueblo de Israel. Ellos están afirmando que se dice que Dios hace aquello que Él permite. Dios los hiere al permitir que los filisteos los hieran. Y acá nos preguntamos nuevamente en relación con el título de esta presentación: ¿qué es lo que sucedió aquí? ¿Fue una acción directa de Dios o fue un acto permisivo en el cual Él permite que sucedan ciertas cosas? Evidentemente es un acto permisivo, es obvio del texto mismo. Así vemos que Dios hace aquello que permite. Se dice que Dios hace aquello que Él deja que suceda. Veamos otro evento a continuación, el número 6, el sexto evento, y este es un evento inmenso, muy grande en la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para comprender un poco lo que venimos diciendo. En Génesis capítulo 6, versículo 7 nos dice que
Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Si nosotros tomamos este versículo únicamente, ¿acaso no dice que Dios destruiría a los hombres de la faz de la tierra? Por supuesto que sí. Y si nos atenemos únicamente a este versículo y exigimos que no consideremos otro versículo, ¿acaso no es esta una acción directa de destrucción por parte de Dios? Por supuesto que sí. Sin embargo, volvemos a la apelación hecha con anterioridad. ¿Acaso no tendríamos que leer el resto de las Escrituras para sumar información al respecto? ¿O los otros versículos son mentira? Por supuesto que no. ¿No sería prudente sumar el resto de lo que dice la Biblia respecto de esta historia? Por supuesto que sí. Si no lo hacemos, estaríamos restando, estaríamos cercenando, estaríamos quitando la palabra de Dios para nuestra propia perdición. ¿Y qué testimonio encontramos en la Biblia respecto de esta historia? En Job capítulo 22 versículo 15 nos dice así: ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sí el consejo de ellos, lejos de mí. Este versículo nos da una nueva perspectiva. No es que simplemente Dios estaba enojado y en su ira los destruyó en un acto directo de su mano. No es de que Dios tenía el derecho y que con ese primer versículo que leímos de esta historia baste para entenderla, a la historia y entender a Dios. No, este versículo nos arroja luz adicional y nos muestra qué fue lo que sucedió. Este último versículo nos ilumina y nos interpreta al primer versículo que leímos. Ahora, ¿qué es lo que se ve de este último versículo? Se lo ve a Dios siendo expulsado. Dios los había colmado de bendiciones, sin embargo es expulsado de la vida de los antediluvianos. Y Dios, respetando la voluntad de las personas, se retira. Miren cómo lo describe este versículo. Isaías 54:7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Vieron cómo se describe el evento del diluvio? Dios se aparta, Dios esconde su rostro. Así ahora la historia del diluvio cobra una nueva dimensión y vemos de que Dios fue expulsado, lo echaron a él y él les dio su voluntad. Pero antes, invita a todos a entrar al arca. Si el arca se hubiese llenado y no hubiera habido lugar, la historia habría sido la historia de Nínive. Sin embargo, sabemos que no fue así. Dios en su misericordia y piedad les advierte lo que está por venir al expulsarlo de su vida. Y así vemos nuevamente que en esta historia se dice que Dios hace aquello que Él permite. Se dice que Dios hace aquello que Él no impide. Como los hombres expulsaron a Dios de sus vidas y a pesar de Él advertirles de las consecuencias de su deseo, al persistir en este deseo, finalmente Él se aleja, conmovido y entristecido, y en su ausencia, en su retirada, viene la destrucción de los hombres. Así se dice que Dios hace aquello que su retirada provoca. Así se dice que Dios hace aquello que su ausencia provoca. Y veamos otro ejemplo, veamos el séptimo ejemplo de lo que venimos hablando. En Mateo capítulo 22, versículo 7 dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí nosotros tenemos la parábola de la invitación a las bodas que Cristo contó. Y los invitados se negaron a ir a las fiestas de boda. Y Jesús nos dice que el rey, hablando del Padre, se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a estos homicidas y quemó su ciudad. Noten ustedes bien lo que dice, el lenguaje que Jesús usa. ¿De quién es el ejército? Es del rey. ¿Quién destruyó a los habitantes y quemó su ciudad? Nos dice que el rey mismo lo hizo. Si nosotros nos paramos únicamente en este versículo y exigimos una interpretación única, es decir, no tomando del resto de las escrituras, y literal de este texto,
nos vemos y se nos demanda de que Dios, el Rey, en forma literal y directa, Él en forma personal hace eso. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dicen las Escrituras y qué es lo que nos dicen la evidencia histórica de lo que sucedió? En Mateo capítulo 23, versículo 37, hay un poquito más adelante, Jesús mismo sigue diciendo y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y sigo en el 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Jesús mismo les cuenta, les interpreta lo que acaba de decir. Con lágrimas les dice que su casa quedaría desierta. Llorando les dice: ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Sin embargo, no quisisteis. Y finalmente, ¿qué es lo que hace Dios? Los deja, les deja su casa desierta, vacía, los abandona, no los protege más. Noten ustedes que ellos ya estaban listos para matar ahí a Cristo. Y es en esa crucifixión de Cristo, en ese expulsarlo, que ellos se quedan sin la presencia de Dios, sin su bendición y consecuentemente sin su protección. Y vienen los ejércitos romanos en el año 70 después de Cristo y destruyen a la ciudad y matan a esos homicidas. Sin embargo, Jesús nos dice que era el ejército del rey y de que el rey destruyó a esos homicidas y de que él mismo quemó la ciudad. ¿Notan ustedes cómo están escritas las escrituras? ¿Ven cómo Jesús mismo dice que el Padre hace aquello que Él permite? ¿Ven cómo Jesús mismo enseña que Dios hace aquello que Él no impida que suceda? Así vemos que al retirarse Dios vienen consecuencias que no son buenas y se dice que Dios las hace porque Él no las impide, porque Él las permite. Así podemos ver claramente que no es una acción directa de Dios, sino que es una acción permisiva. Ocurre porque Él ha permitido que suceda y se dice que Él la hace por permitir que suceda. Así, hay muchísimos ejemplos que nos muestran que Dios hace aquello que Él permite. Y a lo largo de esta serie sobre el carácter de Dios, hemos mencionado muchas instancias similares. Hay muchos casos, muchísimos casos en los cuales se nos muestra este principio de que Dios hace aquello que Él permite. Y justamente este es el centro de lo que venimos estudiando. Si la Biblia indica que Dios hace en forma activa y directa ciertas acciones, sin embargo, también ellas indican permiso, ¿cómo podemos saber si Dios está actuando en forma directa o a través de su permiso? ¿Cómo podemos saber si Dios está actuando en forma directa o es simplemente su ausencia y lo que Él no impide lo que está ocurriendo? ¿Cómo podemos saber cuál es cuál? Y hay una sola manera para responder esta pregunta. ¿Podemos saber si Dios está actuando en forma directa o si está actuando en forma permisiva? ¿Si va en contra de su carácter o no? Si una acción va en contra de su carácter manifiesto en la ley, si una acción va en contra de lo que Cristo vivió y nos manifestó aquí en la tierra respecto de la vida de Dios, si va en contra de las Escrituras, entonces es un acto permisivo de Dios. Digámoslo nuevamente, ¿cómo podemos saber si es un acto directo de Dios o un acto permisivo de Dios? Podemos saberlo si la acción en cuestión va en contra del carácter de Dios o no. Podemos saber si es un acto directo o si es un acto permisivo, si va en contra de su ley, si va en contra de la verdad de Dios revelada por Cristo aquí en la tierra en su vida. Podemos saber de que es un acto permisivo si encontramos de que ese acto va en contra de lo que dice el resto de las Escrituras. Así vemos que para entender correctamente la Biblia necesitamos conocer quién es Dios, necesitamos conocer cómo es Dios, y para conocer esto necesitamos conocer al Hijo de Dios y conocer cómo es Él, y es a través de la vida de Cristo y sus enseñanzas, cavando en la mina de la verdad su palabra,
cómo podemos ir juntando escritura con escritura y dejar que todo sea verdad, y poder llegar así a la perla de gran precio. Si nosotros tomáramos toda la escritura, toda la Biblia, y buscáramos en cada historia, en cada evento, podríamos finalmente, después de cavar, llegar a encontrarnos con la perla. Podríamos llegar a ver el carácter de Cristo reflejado en todo evento. Y nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Por qué necesitamos esto? Necesitamos cavar y encontrar a Cristo porque nuestra naturaleza carnal está enemistada contra Dios. Es tan solo natural y normal a nuestro propio corazón pervertido atribuirle a Dios maldad. Es normal para nuestro corazón malvado atribuirle a Dios la forma de ser nuestra. Somos nosotros los que proyectamos sobre Dios nuestras propias características personales. Sin embargo, la Biblia es súper clara de que los pensamientos y los caminos de Dios son totalmente celestiales y lejanos comparados con los caminos y los pensamientos terrenales de los hombres. Ahora, volvamos a lo que veníamos considerando al principio de este tema y tocamos un poco en los distintos ejemplos. Si nosotros exigiéramos una lectura literal, exacta y única del primer versículo que se nos presenta sobre este tema, y eligiéramos ignorar el resto de las escrituras, que nos reinterpretan lo ocurrido, ¿cómo hablaríamos de nuestro Dios? ¿Qué le hace esto a Dios y a su carácter si nosotros nos esforzamos en ignorar una parte de las escrituras que explican la historia? ¿Qué le haríamos nosotros a Dios y a su carácter si pedimos una interpretación o una lectura literal única de esta historia? ¿Qué le hace esto a Dios? ¿Qué le hace esto a su carácter? Evidentemente estaríamos hablando mal de Dios, estaríamos atribuyéndole características a Dios que son propias de Satanás. Estaríamos pecando contra Dios. ¿No sería terrible acaso hacer eso, hablar tan mal de nuestro Dios, cuando ahí mismo en las Escrituras tenemos la explicación de cómo es la verdad? Así es como somos llamados a estudiar y a recibir todas las Escrituras. Somos invitados a juntar todas las piezas de este gigante rompecabezas para entender y conocer a nuestro Dios, para entender y conocer a nuestro Padre Celestial. Así, somos invitados a pacientemente juntar todas las joyas de la verdad de Dios, cada palabra suya que están desparramadas y ponerlas en el marco precioso de la verdad, así como fue revelada en Cristo Jesús. De esto se trata el estudio sobre el carácter de Dios. No es un ataque a las Escrituras, se trata de conocer mejor a Dios sin dejar nada de su palabra afuera. Es tratar de entender mejor a Dios trayendo toda declaración de la Biblia y dejar que ésta se explique a sí misma. Y este es el camino de conocer a Dios, el camino de conocer a su Hijo. Este es el camino de la vida eterna, de conocer al Padre y al Hijo. Que Dios los bendiga en este camino y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentar